Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación con Víctor Barrera en Agroradio. La agricultura bien contada. Hola, ¿qué tal amigos de Agroradio? Saludos, si se acaba de incorporar está escuchando Agroinformación. Ayer ya se lo adelantábamos, 478 alertas de frutas y hortalizas con destino al mercado de la Unión Europea procedentes de Turquía tenían presencia de residuos de plaguicidas que están prohibidos en España o que superaban esos límites máximos de residuos permitidos en el mercado comunitario. Tenemos al otro lado de Francisco Seva, periodista agroalimentario internacional. Bienvenido de nuevo a Agroradio. Hola Víctor, muy buenos días y encantado de estar con vosotros un día más. Francisco, estábamos hablando ayer de este tema, nos fuimos a esa pausa musical, a ese corte publicitario. Hoy habíamos quedado en retomar ese asunto. Había que mencionar esos productos que habían sido analizados. A la cabeza está pimientos dulces con 199 notificaciones, seguido de mandarinas con 60, limones con 38, pomelos con 33, naranjas con 27 y granadas con 10 detecciones de residuos ilegales notificados. Un año en el que se han ido notificando del 9 de agosto del actual año al mayo del año pasado. Estamos hablando también de que algunos de estos cultivos coincidían con las producciones valencianas y esa denuncia, ¿no?, de esa comunidad a varios apartados que habían que intensificar esos controles oficiales de este país para determinar estas producciones como los cítricos, ¿no?, excepto los limones o las granadas. Bueno, es evidente, y lo decíamos ayer, ¿verdad?, que nos enfrentamos, yo creo que a una situación muy crítica por parte de algunos países terceros, ¿verdad?, que están, pues haciendo dejación de funciones y además no están controlando la calidad de sus productos, ¿no? No es Turquía el único caso, ni es Egipto, ¿no? Hay muchos más. Yo recuerdo recientemente también, no hará mucho tiempo, un problema de alerta sanitaria con Israel, ¿verdad?, con naranjas. Uh-huh. Y además Sudáfrica, pues que es el enemigo número uno, ¿verdad?, para la citicultura española, por muchas razones, ¿no?, pero sobre todo por competencia desleal y por esa Unión Mundial de los Cítricos, liderada por Sudáfrica, y que tanto daño está haciendo y seguirá haciendo al sector de los cítricos españoles. Es evidente un país donde, pues a la hora de cultivar, ¿verdad?, cítricos, además de otros productos, ¿no?, pues no se están utilizando los mismos productos que utilizamos en la zona euro, ¿no?, en territorio europeo. Y eso al final, pues lo que provoca es que cada vez más, pues cuando Europa hace inspecciones, que tendría que hacer muchas más, también hay que decirlo claramente, porque a veces una cosa que nos damos cuenta es que Europa, escatima, ¿verdad?, a la hora de hacer inspecciones, y necesita un cuerpo de técnicos y de inspectores mucho más amplio, ¿no? En esas inspecciones se descubren porque los límites máximos de residuos son altísimos y superan los permitidos por ley en la Unión Europea. Esto no se puede consentir, repito, no es una cuestión exclusiva de un solo país, sino hay muchos. Hemos citado pues Turquía, Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Israel, pero hay muchos más, hay muchísimos más. Entonces quiero decir, algunos incluso, de Asia también se da el caso. Es decir, no se puede permitir que Europa siga siendo un coladero de productos hortofrutícolas de todo el mundo, y sobre todo, ya que no se van a instaurar ningún tipo de medida arancelaria como debería de verdad, se deberían de establecer unos controles de calidad más exhaustivos del producto, no unas inspecciones de calidad. De momento no se está haciendo quizá lo que se debería, aunque hay que reconocer que los esfuerzos que se hacen desde Europa, especialmente
en este tipo de alertas sanitarias, bueno, pues indican que se está en el camino. En el camino, bueno, al final de tener un cuerpo, yo diría, muy completo de inspectores, pero sobre todo la primera concienciación debe caer sobre el país productor. Es decir, al final los israelíes, los turcos, los marroquíes o los egipcios o los propios sudafricanos deberían de estar más pendientes de sus exportaciones y de vigilar la calidad del producto que se exporta, porque al final el destinatario es el consumidor y aquí lo más importante es que se cumpla esa seguridad alimentaria que tanto presumimos en Europa de ella, pero que es evidente que en algunos países no existe. Recuerdo, pues bueno, esos nuevos riesgos para la salud humana debido a esa posible contaminación por residuos plaguicidas. Hemos mencionado Marruecos, Egipto, Israel, pero concretamente en Turquía pues también se realizó una modificación de la frecuencia de los controles físicos y de identidad también de esas producciones introducidas a la Unión Europea procedentes de Turquía, como estoy diciendo. Bueno, a ver, yo personalmente tengo que decir que uno de los países que conozco y que he estado en varias ocasiones es Turquía, ¿no? Uh-huh. Igual que en Marruecos, igual que, bueno, que en Israel también, he viajado en varias ocasiones. A mí lo que me da la sensación es que al final Europa somos un continente donde debido a que el consumidor es muy exigente y quiere un nivel de calidad de vida y un bienestar, queremos alimentos muy sanos. Queremos frutas y hortalizas de una altísima calidad y con un nivel, yo diría, elevadísimo de seguridad alimentaria. Pero en otros países, Víctor, eso no ocurre. Es decir, no ocurre en Turquía, no ocurre en Marruecos, no ocurre en Egipto y no ocurre en Sudáfrica. Entonces, y además en más países. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que si la política comercial de Europa es una liberalización total y se acepta productos de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y no hay unas medidas arancelarias como por ejemplo sí instauró Estados Unidos hasta hace poco con el gobierno de Trump, pues yo creo que lo importante ahora es plantearnos todos qué es lo que queremos. Y lo que queremos es tener en nuestras casas, en nuestros hogares, alimentos seguros, que nos aporten bienestar y sobre todo que estemos nosotros convencidos, que tengamos la confianza de que cuando nos comemos una naranja, una mandarina y un limón o un racimo de uva de mesa o un melocotón, sepamos que es un producto sano, beneficioso para nuestra salud. Es evidente pues que lamentablemente Europa no depende únicamente de los productos hortofrutícolas sus socios, ¿no? Es decir, que se importa muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues en primer lugar, habrá que hacer más inspecciones en los próximos años, muchas más de las que se hacen, porque hasta el día de hoy las que se están haciendo están bien, pero no son suficientes. Sí, al final lo que decimos, que esas inspecciones que se han ido pues aumentando en los últimos años, pese a ellos, pese a aumentar ese nivel de control en esas producciones en un porcentaje que sigue siendo pues al final pues un poco bajo, lo cierto es que el resultado pues no ha sido el que cabía esperar. No, pero además yo quería decir una cosa que me parece importante resaltar. Lo segundo y muy importante es que aquellos países en los cuales se detecten alertas sanitarias en distintos productos, por ejemplo en naranja, en mandarina, en limón o en tomate, no debe de permitirse que continúen exportando. Se debe de tomar algún tipo de medida restrictiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final cuando un país en distintos productos pues se notifica alertas sanitarias, no es un país seguro. Y yo creo que al final vamos a tener que volver a detectar qué países son seguros y cuáles no lo son. Todos tenemos claro que Estados Unidos es un país donde hay mucha seguridad en todas sus producciones, cuando se produce manzana en Washington, cuando se produce pera, cuando se produce pomelo en Florida, pero no tenemos claro y sabemos ya que países como Turquía o como Marruecos no son países donde se produzca con calidad. Se producen y se están cultivando frutas y hortalizas con productos fitosanitarios que no están permitidos ni autorizados por la Unión Europea. Y esto no se puede permitir ni consentir por más tiempo. Por tanto, yo creo que doy un aviso a navegantes. Si queremos todos presumir de seguridad alimentaria y queremos de verdad ser abanderar los productos de altísima calidad y tener un bienestar de vida, no podemos permitir, Víctor, que determinados países sigan exportando lo que quieren
mientras que producen y cultivan frutas y hortalizas con productos fitosanitarios que son ilegales y que no están autorizados por la legislación europea. Es una contradicción, y en este tema, ahora más que nunca, las autoridades europeas deben de actuar y no seguir calladas y mirando hacia otro lado. Es que no puede ser, Francisco, que a los productores europeos pues se les evite, ¿no?, el uso de plaguicidas para evitar ese riesgo para la salud, y sin embargo pues luego otras producciones, ¿no?, de terceros países lleguen, ¿no?, con esos mismos productos y con esos fitosanitarios que estaban prohibidos aquí en la Unión Europea. El riesgo para la salud de los consumidores europeos es el mismo, hay que hacerlo de la misma forma. Sí, yo creo que el problema que tiene Europa, siempre lo he dicho, ¿no?, es que hay un doble rasero. Es decir, somos muy exigentes con los productos españoles y los productos de toda Europa. Es decir, lo que estamos exigiendo es trazabilidad, exigimos unos controles de calidad exhaustísimos, unos protocolos de calidad de todo tipo, no solamente de calidad externa e interna, sino también de pues trazabilidad, protocolos éticos, pues que se cumplan todas las normas de seguridad y normas laborales a los trabajadores. Pero cuando viene un kilo de tomates de Marruecos o viene un kilo de mandarinas de Egipto, nadie se preocupa por saber de dónde vienen, cómo se han cultivado, qué productos fitosanitarios han recibido estas mandarinas. Por tanto, yo creo realmente que Europa tiene que dejar de ser tan hipócrita y tan falsa y actuar verdaderamente de verdad, mirando los intereses sobre todo de sus consumidores, de sus ciudadanos, porque al final aquí lo importante no es solamente si se hace negocio o no, lo importante es que el consumidor esté seguro y no se creen crisis alimentarias como las que ya vivimos con muchos productos, ¿no? Por poner un ejemplo, las vacas locas, pero hay muchas más. No podemos volver a caer en ese error que hubo cuando el sector hortícola almeriense pues tuvo la famosa crisis del E. coli, ¿no?, en su momento, y se acusó a Almería de que no era una región española donde se producían alimentos seguros, cuando era todo mentira, era una falsedad. Hay que demostrar a todo el mundo que España es y sigue siendo un líder en productos y alimentos seguros y que estos países no lo son, y por tanto hay que exigirle muchos más controles de calidad que se exigen a los socios europeos, entre ellos nuestro país. Y ya también ese llamamiento, ¿no?, a los consumidores también que al final miren esa etiqueta, que sepan el origen de ese producto que se va a llevar a la cesta de la compra. Eso que has dicho, Víctor, es importantísimo. Tenemos que exigir que cualquier producto que se vende en fruterías, en establecimientos alimenticios, en cadenas de supermercados, deben de llevar siempre origen España y sobre todo, evidentemente, el sello de nuestra Unión Europea. Pero es verdad que se venden muchos productos de otros países, ¿no?, de Brasil, de Chile, de México, de Turquía, ¿verdad?, de Egipto, etcétera. Y esos países tienen que tener etiquetas, esos alimentos tienen que llevar etiquetas donde ponga el origen y con qué productos se han cultivado. Esto es algo fundamental, no se está haciendo, evidentemente, y esto es algo importante, y sobre todo el consumidor tiene derecho, que esto es algo importantísimo, a elegir qué producto quiere y saber que es mejor consumir una uva española, o una naranja española, o un tomate almeriense, o incluso una fruta de hueso de pepita de Cataluña o de Andalucía, antes, ¿verdad?, que un producto que venga de estos países. Porque, repito, las condiciones de producción, las normas éticas y sobre todo las condiciones laborales que tenemos en Europa no se tienen en estos países, ¿no? Que se les llama países terceros, pero yo honestamente creo que son países en muchos aspectos muy tercermundistas. Hay que cambiar el chip y ojalá, Víctor, pues Europa, que presume de ser un modelo en muchos aspectos, en el tema hortofrutícola se ponga las pilas, ¿no? Porque a muchos nos da la sensación de que Europa está tomando el pelo a los productores europeos, mientras que favorece y ayuda cada vez más a que entren productos de todo el mundo sin los más mínimos controles. Y eso es algo
totalmente inconcebible. Y riesgo para la salud de todos los consumidores, que tienen que ser conscientes de lo que se están llevando a casa. Como decimos, noticias como esta, como la última que acabamos de conocer, esas 478 alertas de frutas y hortalizas con destino al mercado de la Unión Europea procedentes de Turquía, pues que tenían presencia de residuos de plaguicida que están prohibidos en España o que superaban esos límites máximos de residuos. No noticias la única, como en Turquía, como otros países que ha mencionado también Francisco, como otros países en los que también se están dando este tipo de fallos, ¿no?, a la hora de mandar esa producción a la Unión Europea. Francisco Sega, periodista agroalimentario internacional, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Ha sido un placer y hasta siempre. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.